La transformación, los cambios que vive el mundo empresarial, el mundo económico, el social, están impulsándonos a reescribir las reglas que están dirigiendo los modus operandi de las organizaciones. Para hablar de este tema nos vamos a conectar ahora con Gonzalo Larraguibel. Gonzalo tiene ya más de 30 años de experiencia en consultoría, en alta dirección, fundó también Virtus Partners en 2007. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, María José? Gusto estar con ustedes. Gracias por conectarte, te escuchamos y te vemos muy bien. Yo voy a seguir contando tu trayectoria, liderando procesos complejos de transformación. Esto incluye estrategias y cambios organizativos en diversos sectores. La agroindustria, la banca, la educación, la minería ha estado dentro de las áreas donde has trabajado. También el retail, la salud, entre otros. Previo a Virtus Partners, fue socio de McKinsey & Company por cerca de 7 años. Lideraste la práctica de organización en Latinoamérica y enfocado en las transformaciones complejas, que es un poco lo que hoy día vamos a conversar. También antes fuiste socio de Booz Allen & Hamilton en sus oficinas en la Ciudad de México y también en Nueva York. Un MBA en IEC Business School, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Oye, Gonzalo, bienvenido. Cuéntanos, ¿dónde estás en estos momentos? ¿En qué parte del mundo? Estoy en Santiago, pero me ha encantado estar ahí, pero no pude. Pero sí, bueno, agradecerles que me hayan invitado y participar hoy día. No, bueno, esto es lo que nos permite un poco la pandemia, nos demostró la posibilidad de conectarnos desde donde estemos en buena calidad y queremos darte el pase ahora para que comiences con tu exposición llamada Evolución del Liderazgo en tiempos de disrupción y transformación. Gonzalo, adelante. Perfecto. Mientras habilitan la presentación, primero encuentro muy buena la presentación de Bárbara, agradecerle, creo que se conectan muy bien con lo que yo les voy a mostrar. Y lo nuestro y lo que vamos a presentar está basado también bastante en la experiencia, en casos reales que hemos desarrollado por todos estos años. Y la verdad que los tiempos que estamos viviendo, y creo que cualquiera que esté en esta audiencia lo puede confirmar, son de son tremendamente interesantes porque es de un cambio profundo. Sí. Y creo que partiendo por los que asistan a este seminario, están preocupados y ocupados de cómo abordar estos cambios. Entonces, lo que quería compartir con ustedes es una reflexión de cuál es la causa raíz de lo que está ocurriendo y de cómo podemos accionar medidas concretas. Perfecto. Como dijo Darwin, la verdad es que ahí nos vamos a ir adecuando con la velocidad del cambio de los slides, pero la verdad que no es la más fuerte a la especie la que sobrevive, tampoco es la más inteligente, sino que es la que se adapta mejor al cambio. Y estos momentos son de gran cambio, y por diferentes razones. Si ustedes piensan a nivel global, creo que Bárbara nos dio también una visión de lo que está pasando en el mundo. Esto es inevitable, independiente de lo que está pasando en Chile. A nivel global hay muchas tendencias que hacen que este sea un tiempo particularmente disruptivo, desde la evolución tecnológica, el cambio climático, las presiones geopolíticas, guerras, por ejemplo, o luchas geopolíticas entre China y Estados Unidos que hacen tomar decisiones a las empresas que si no lo harían de esa forma. De alguna manera el desafío a las democracias, el rol de la empresa que está cambiando tremendamente, donde de ir solo a generar utilidad está yendo a un impacto mucho más grande, las aspiraciones crecientes de la sociedad, en la medida que nos estamos desarrollando en todo el mundo, excepto las aspiraciones de la sociedad son diferentes y tenemos que responder a ellas, ¿okay? El tema de la pandemia que nos vino a cambiar todo, pero también aceleró este proceso de cambio. Y eso es muy importante, ha generado en diferentes industrias cambios brutales y tantos sociales. Bueno, y esto obviamente se conjuga con una situación en Chile particularmente desafiante. Es decir, tenemos un desafío global que se multiplica con esta incertidumbre local, por diferentes razones. La elección presidencial, y ustedes lo saben bien,
el proceso constituyente que se va, tiene signos de desconfianza creciente, la desconfianza o anomia que ha habido en las instituciones del país. Si ustedes ven en los últimos 10 años, aquellas que eran instituciones de la mayor confianza hace 10, 15 años, hoy día están por el suelo. Hay demandas sociales pendientes y que son largamente postergadas y que producen una frustración en la población, crisis de seguridad, etcétera. No voy a irme en todas, pero ustedes están enfrentando muchas de estas. Y por lo tanto, hay un término que se ha definido por mucho tiempo, pero que ahora lo estamos viviendo, quizás antes era más académico, pero hoy día es real, que es el término VUCA, que es entornos de alta volatilidad, incerteza, complejidad y ambigüedad. La verdad, este es un entorno que llegó para quedarse y también que impulsa a que el rol de la empresa y lo que se espera de ella esté cambiando radicalmente y va a seguir cambiando. Si ustedes creen que el cambio que ha habido hasta ahora es el cambio, esperen a lo que viene, porque vienen revoluciones importantes, tanto en lo tecnológico como en lo social. Y por lo tanto, hay que acompañar, hay que liderar el cambio en la empresa. Y como dice Larry Fink, que es el fundador de BlackRock, que es una empresa de inversiones y que en el mercado de capitales internacional invierte en empresas, está invirtiendo en aquellas que van a beneficiar a sus grupos de interés, más allá de los accionistas solo, a los empleados, a los clientes, a las comunidades en las cuales están participando. Por lo tanto, este rol lo tenemos que entender y asumir. Y para eso, creo que hay 4 preguntas claves que ustedes deberían reflexionar. Como parte, cada uno de ustedes, si es que son gerentes generales, gerentes de recursos humanos o tienen un rol importante en la organización, hay 4 preguntas que nosotros nos encontramos frecuentemente y que hoy día en Chile tenemos una mirada bastante crítica de la capacidad de responder. 1, si la empresa tiene o no estrategia distintiva y es capaz de adaptarse a este entorno de alta volatilidad e incerteza. 2, una vez que tiene la estrategia, ¿es la organización la más adecuada para poder implementar esa estrategia? 3, ¿son los liderazgos adecuados a esa estrategia y a esa organización? Y 4, desde el punto de vista de ustedes como líderes, ¿cómo podemos avanzar de manera práctica? Porque una cosa es entender, la idea mía, y creo que de Bárbara también, es estimularlos a pensar en esto, pero también a generar acción en cómo movilizarlo. Desde el punto de vista de estrategia, y aquí quizá hay un ejemplo bien interesante, por ejemplo, aquí podrían ustedes pensar en una empresa que está enfrentando esto que lo enfrentaba, y puede tener 3 estrategias diferentes. Una, la simple digitalización, es decir, empiezo a pasar de lo análogo a lo digital. O, la verdad, que voy a dar un salto más importante y voy a transformar el negocio que tengo actualmente, el corazón del negocio, el core, mi propuesta de valor, y la voy a transformar, por ejemplo, a potenciar esa propuesta de valor. O voy a hacer una disrupción. Piensen, por ejemplo, en Mercado Libre. Mercado Libre hace 10 años era una empresa que competía con los retailers tradicionales, probablemente ambos estaban en el punto ahí más a la izquierda, y las estrategias entre digitalizar, transformar o disruptar se veían parecidas. Sin embargo, hoy día, si vemos el impacto que ha tenido, Mercado Libre vale 10 veces lo que en ese momento valían esas empresas tradicionales de retail en Chile, y esas empresas de retail valen hoy día 3 veces menos. Por lo tanto, ellos crearon un concepto nuevo de negocio, hicieron una disrupción fuera del core. Déjenme darle otro ejemplo. Estamos trabajando en otro país con una empresa financiera que está creando un banco digital a partir de un banco tradicional, pero completamente separado, es decir, está haciendo una disrupción total, de manera que en 5 años esa nueva institución digital sea solo lo que quede y la institución tradicional haya desaparecido. Y esto está basado en, y creo que Bárbara lo mencionó también, en entender las experiencias que el cliente necesita
para movilizarse a ese nuevo mundo que estamos enfrentando. Pero al movilizar al crear esta estrategia, obviamente que las organizaciones tradicionales no son adecuadas y tenemos que repensar la organización. Y por lo tanto, esas nuevas organizaciones son mucho más flexibles, son horizontales, es decir, mucho menos jerárquicas, menos verticales, y muchas veces trabajan en ecosistemas de colaboración, es decir, centran internamente algunas capacidades críticas y las otras están distribuidas. ¿Ok? Y al mismo tiempo que esa organización es diferente, su liderazgo también lo es. Y eso nos lleva a cuestionarnos cuál es la situación en Chile hoy día. Y en general, la visión que tenemos nosotros es bastante crítica. Cuando en general nos llaman a una compañía y comenzamos a hablar, siempre nos dicen, mira, si tenemos claro el propósito y la estrategia, pero a poco conversar nos damos cuenta que en el equipo ejecutivo, o incluso desde el controlador, el directorio y ese equipo ejecutivo, no están totalmente alineados. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos acá del índice de madurez digital, que es algo que hacemos tradicionalmente en Virtus y que lo pueden encontrar después o lo pueden descargar. 52 de las empresas sostienen que cuentan con un plan de acción claro y robusto para transformarse digitalmente. Pero cuando uno escarba, la verdad que no es el 52%, y tampoco es tan claro ni tan robusto. Y menos aún el 67% tener un propósito claro, porque el tener un propósito claro es algo que inspire a toda la organización, no a un grupo de 10 o 15 personas. Entonces, este tipo de organizaciones nuevas, en donde el propósito es fundamental, donde la estrategia es clave, tiene que cascadear eso hasta lo más profundo de la organización. Y desde el punto de vista de los liderazgos, tampoco muchas veces, aquí tenemos una brecha importante, cuentan con esos liderazgos. El esquema de gobierno senior, el 84% dice que lo tiene. El 56% que experimentan activamente, es decir, si se recuerdan lo que presentó Bárbara de Design Thinking, idear, prototipear, nosotros encontramos con muy pocas organizaciones que están dispuestas a experimentar. El status quo y el no romper paradigmas hoy es una mentalidad mucho más común que el permitir la experimentación y la apertura. Adicionalmente, yo creo que Chile experimenta un desafío brutal en términos de las capacidades de la fuerza laboral. Chile, a nivel internacional, es uno de los países que puede estar más afectado por la automatización y la entrada de la inteligencia artificial, que va a ser explosiva y exponencial. ¿Por qué? Porque va a reemplazar muchísimos tipos de trabajo. ¿Y eso qué es lo que nos obliga? Que mientras tanto hay que recapacitar a una masa importantísima, otro tipo de industrias tiene déficit de profesionales capacitados. No solamente capacitados en lo técnico, sino que también en los estilos de liderazgo. Y por lo tanto esto va a obligar a nivel de Estado, de política pública, tanto en la educación superior, técnica, como desde que los niños empiezan a ir al colegio. No olvidemos que Chile acaba de no aprobar una ley de kindergarten, que es donde parte estas capacidades técnicas y estas capacidades adaptativas, y va a tener que hacer una política de recapacitación y nuevo entrenamiento a una masa importantísima de personas en los próximos 10 a 20 años. Por lo tanto, el desafío es cómo cambiamos nuestras organizaciones, pero al mismo tiempo colaboramos como sociedad a reentrenar a aquellos que van a migrar de un tipo de trabajo a otro y aquellos que son los que se van a incorporar a la fuerza laboral. ¿Ok? Por lo tanto, las organizaciones tienen un desafío tremendo, que son no solamente tener la estrategia, generar estas organizaciones flexibles, sino que tener el equipo y los liderazgos adecuados. Cuando estoy hablando de equipo, no estoy hablando de los 10 gerentes, estoy hablando de la organización, del talento interno, los puestos críticos, las personas que están en el frente de batalla, que van a tener que tener mayor empoderamiento, mayor capacidad de resolución, mayor empatía con las necesidades del cliente. Y eso va a obligar a
creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente, a conocer mejor qué necesitamos y cuáles son las capacidades que realmente vamos a tener que atraer a esas personas y retenerlos, y para eso va a ser necesario inspirarlos. Ustedes ven que las nuevas generaciones, y por eso es tan importante el propósito, no es solamente estar aquí por una compensación, es por un propósito superior, por un sentido de lo que estamos haciendo. Porque si no, esa persona no va a tener ninguna, digamos, lealtad, sino que es más bien algo totalmente pasajero. Y por último, capacidades de transformarse. Acaba de salir un índice internacional sobre las empresas que no solamente son exitosas hoy día, sino que van a ser exitosas a futuro. Y uno de los temas que sale como clave es la resiliencia, es decir, la capacidad de aprendizaje y de cambio. Y por lo tanto, todas las organizaciones van a tener que ser, entonces, no solamente planas, ágiles, sino que van a tener que ser resilientes. Y eso significa que van a tener que cambiar continuamente en el tiempo. Por lo tanto, estas transformaciones van a adquirir nuevos liderazgos. ¿Cuáles son algunas características? Y aquí cuando hablamos de liderazgo no es solamente técnico, hay todo un tema adaptativo, es decir, factores como la visión estratégica, que permitan el coraje. Este es uno fundamental, es decir, atreverse a cambiar, atreverse a ser diferente, atreverse a romper paradigmas, atreverse a hacer cosas que los otros no hacen, el inspirar y movilizar a otros, el tener empatía y entender más allá del accionista, sino que los diferentes grupos de interés con los que se relacionan, la capacidad de comunicar, de empoderar equipos, la experimentación del aprendizaje. Estos son algunos de los, y colaborar obviamente, estos son algunos de los temas que vienen a futuro. Ustedes van a tener que definir en la situación de cada empresa cuál es el mix adecuado, pero el estilo más tradicional, más lineal, va a tener que cambiar, jerárquico, va a tener que cambiar muchísimo y moverse hacia estas cosas donde no solamente lo que sepas, sino que cómo lo apliques y cómo lideres a otro va a ser fundamental. Esos van a ser los líderes que van a requerir las organizaciones y que ustedes tienen que activamente empezar a desarrollar. Y por lo tanto, liderazgo no es solamente motivar a las personas, también estimularlos, es permitirles que alcancen su máximo potencial. Y eso con un propósito. Y tenemos que tener un propósito que los inspire. Por lo tanto, actuar. Y creo que es importante para ustedes no solamente reflexionar, sino que van a hacer el jueves en la mañana, mañana es feriado, pero incluso mañana pueden reflexionar y el jueves actuar. En este contexto de cambio que digo que no va a parar, hay que moverse y tener planes de acción concretos. Y para eso hay que actuar con convicción. Y eso va desde el director, el controlador y el directorio. Aquí es imposible hacer cambios profundos si los dueños, los controladores y las primeras líneas de la empresa no están dispuestos a ello. Hay que salir de la zona de confort y producir los cambios, y producirlos a la velocidad correcta. Cambios lentos hacen que muchas veces en estos contextos de disrupción de repente aparezca un competidor que ni siquiera hemos tenido, ni siquiera es tradicional. Miren el caso de Mercado Libre, 10 años, y el valor que tiene comparado, de hecho en este Fortune 50 que acaba de salir, Mercado Libre aparece en el número 9. ¿Hace cuántos años existe Mercado Libre comparado con los competidores tradicionales en su sector? Y por lo tanto, obliga también a ajustar las organizaciones de manera que pueden ser capaces de gestionar esta incertidumbre y adaptarse con agilidad, rompiendo paradigmas, creando nuevas estructuras, empoderando a las personas, dándoles capacidad de tomar decisiones, traer capacidades nuevas y procesos también adecuados y robustos. Y, fundamental, incorporar nuevos liderazgos. Eso es fundamental, por lo tanto van a tener que atraer, definir cuáles son esos liderazgos que necesitan, que probablemente son diversos, y atraerlos a las compañías y permitir su desarrollo en el tiempo. Y por último, y fundamental, esto está basado en una cultura que es completamente diferente a las culturas
tradicionales que hemos visto, en donde hay nuevas formas de trabajo que están sintonizadas completamente a una nueva realidad, con un mundo digital, donde hay una innovación permanente, colaboración en red y resiliencia permanente, transformación de la organización. Nada llegó para quedarse, es un cambio permanente. Y por lo tanto, aquí como dice Safra Catz de Oracle, centrémonos en el cliente, entendamos las experiencias que les queremos dar y tengamos el coraje y la voluntad de cambiar. Creo que parte por ustedes, llevarlos a las organizaciones en que están trabajando hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Ahí están el correo, ¿no? gonzalo.larraguibel@somosvirtus.com. Gonzalo, vamos a conversar algunas cositas contigo, hacerte algunas preguntas. Y estas tienen que ver con el liderazgo. Vaya tema esta evolución del liderazgo. Y la primera tiene que ver con las barreras que existen en los liderazgos para la evolución o el desarrollo en estos momentos disruptivos. Y si esas barreras que tienen los liderazgos actuales, ¿es posible disolverlas? ¿Es posible que evolucionen? ¿Cuál es tu experiencia ahí? Mira, María José, yo creo que hay un componente individual y hay componente grupal. El individual, yo creo, es tomar conciencia del momento que estamos viviendo y de que es importante romper los paradigmas, cambiar y aceptar este nuevo mundo que viene. Creo que hay un componente ahí como de valentía, que decía yo, de coraje, de conciencia personal. Pero también hay que aprender a desafiar al resto. Muchos de los que están en esta reunión quizás no tienen el poder absoluto, no existe hoy día, pero tienen la capacidad de influenciar en las organizaciones en que están. Empezar a crear esta conciencia, no solamente individual, sino que grupal, es fundamental. Yo veo, por lo menos muchos de los clientes donde estamos, que la primera barrera que hay es el miedo a salirse del status quo, el miedo a salirse de la zona de confort, tanto personal como del grupo en que estoy. ¿Okay? Oye, esto lo hemos hecho así tanto tiempo, seguro que aquí no llega, esto va a ser mucho más lento, pero no es así. Y esto lo vengo escuchando hace años, esto va a ser muy rápido, independiente de lo que uno crea, los cambios se están produciendo, hay cambios tecnológicos que vienen, que son brutales, la inteligencia artificial va a reemplazar muchas de las labores que hoy día son hechas, que son digamos, rutinarias, pero después van a entrar otros procesos que van a reemplazar algunos que requieren algún tipo de inteligencia. Entonces, creo que esta primera barrera, con que pasen esa, yo creo que después la segunda es ser capaz de descubrir el mundo que viene y cómo influencio yo esos cambios, en el rol de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un rol. Si uno sigue bajo esta estructura vertical y jerárquica en un camino sin cambio, creo que va a ser no solamente limitante personalmente en las carreras de cada uno, sino que en las de las compañías en que están. Oye, Gonzalo, y ahí el rol que tienen entonces quienes trabajan con recursos humanos, ¿cuál es? ¿Cuál crees tú debe ser ese rol para guiar, para dar certezas tal vez en este mundo disruptivo a este trabajo en equipo? ¿Cuál es ese rol que debe tener, según tu parecer, tu experiencia, quienes están trabajando con recursos humanos? Mira, aquí hay un error común y frecuente que pasa, es que muchas empresas que están produciendo procesos de cambio le pasan a recursos humanos la responsabilidad de gestionar el cambio, y como que son los gestores de los líderes. Yo creo que los gestores de los líderes es cada uno que lidera, y recursos humanos tiene un rol de apoyo y de profesionalización de todo esto, pero no tratar de pasarle el bulto de que ellos son quienes deben liderar a los líderes o atraer a estas personas nuevas, sino que son parte de un constructo común, de una capacidad de la empresa de generar cambios. Entonces, evitar esto, oye, pásense los recursos humanos, ellos van a liderar a estas personas con la evaluación suficiente, sino que ellos tienen que ser socios de los demás gerentes, de los demás colaboradores, y ayudar a generar las condiciones para atraer a los mejores líderes,
para retenerlos y para crear una nueva cultura. Y para eso, ellos y los equipos directivos, y de ahí ampliándolo a la organización, ser los role model o los ejemplos de la cultura que quiero tener. Es decir y hacer. Ok. Recomendaciones te queremos preguntar ahora. Recomendaciones, porque está todo muy diverso. Algo mencionaste en la presentación, las diferencias etarias, por ejemplo, en los grupos. Cuando tenemos brecha digital, cuando tenemos teletrabajo, cuando tenemos nuevos mundos y hay diferencias etarias potentes. ¿Cuál es tu recomendación? Algunos tips ahí para ir acortando estas brechas en lo digital, en los distintos grupos de personas también que hay en la organización. Yo creo que las recomendaciones sobre qué hacer, ¿eso es lo que me estás preguntando? Sí, ¿qué hacer cuando tenemos brechas digitales y grupos etarios distintos también? Yo creo que lo primero es entender cuáles son esas brechas. Yo creo que hay muchos paradigmas, ¿okay? Y entender, ponerse en los zapatos del otro. Estas críticas a las nuevas generaciones, nunca trabajaron, nunca han sufrido como yo, yo creo que son realidades diferentes y tenemos que tener espacios para todos. Y por lo tanto, primero entender y segundo, también nosotros aprender. Porque hay nuevas metodologías, por ejemplo, lo que se mostró Design Thinking, Agile, es decir, diferentes cosas que también nos permiten a los que ya llevamos más tiempo adecuarnos a la nueva realidad. Pero sobre todo yo creo que la empatía y el entendimiento, el diálogo, el ponerse en los zapatos del otro es fundamental. Déjame darte un ejemplo. Creo que muchas veces uno tiene prejuicios sobre diferentes grupos o situaciones. En el momento que te sientas a conversar, que uno realmente entiende al otro, entiende la motivación y que entiende por qué hace lo que hace o cuáles son los dolores que tiene, ya sea el cliente o sea el colaborador, entiende primero mucho mejor las brechas, entiende cómo uno lo ve, pero también entiende posibles espacios de solución que, solo partiendo de lo que uno tradicionalmente como ha pensado, yo creo que es un espacio mucho más pequeño. Entonces abrir la mirada, explorar, trabajar con el otro, co-construir. Muchas veces estas soluciones también pueden ser co-construidas, pero para eso necesito ponerme en los zapatos del otro, trabajar con el otro y co-construir soluciones y incorporar diferentes jerarquías dentro de la organización. Esto no es delegable. Aquí tiene que participar el controlador, tiene que estar el directorio. La reunión del directorio de una vez al mes, donde ven los estados financieros y algunos de los riesgos de la compañía, aleja de la capacidad de transformación. Esto requiere involucrarse. El que no se quiere involucrar no puede ser director de una compañía. Tiene que estar ahí, tiene que ser parte. Ok. Oye, Gonzalo, agradecerte un montón tu tiempo, esta presentación. Te vamos a dar un gran aplauso por esta mañana acompañarnos en la transmisión híbrida virtual. Que te vaya muy bien, Gonzalo. Gonzalo Larraguibel, fundador de Virtus Partners. Muchas gracias, que tengas excelente día. Que estés muy bien. Gracias, chau, chau. La evolución del liderazgo, qué gran tema, parte de lo que hoy día estamos conociendo, conversando en este encuentro de gestión de personas de IRADE en esta versión 2021, recalculando estrategia y flexibilidad en la gestión de personas.